En Canadá, su aerolínea bandera se ve obligada a suspender las operaciones por completo durante 4 días, dejando en tierra a 500.000 de pasajeros. Les contamos lo que ha pasado. Y en Estados Unidos, un pedido histórico para Boeing podría cerrarse en las próximas semanas. Serían más de 500 aviones de distintas familias. Es 26 de agosto, desde la capital de España, empieza el podcast de hoy. Bienvenidos a 10.000 metros, noticias, estrategias y decisiones que cambian el rumbo de la aviación con una mirada crítica y curiosa. Tenemos una crisis en las torres de control en España y hay problemas en Lanzarote, Sevilla, Vigo, otros aeropuertos importantes que podrían poner en riesgo la seguridad aérea. Lucas, cuéntanos qué está pasando con este tema de Saerco, del que a lo mejor no se habla tanto en las noticias, no lo vemos en los telediarios, pero podría crear muchos problemas para el sector en España. Yo creo que antes explícanos un poco Saerco, porque habrá gente que no... Vamos a ¿no? darle un poco de contexto a todo, porque el problema de Saerco o la crisis que envuelve las 8 torres de control que gestiona Saerco a día de hoy no es una crisis que haya surgido de la noche a la mañana. Entonces vamos a ir con calma, un poco desgranando todos los aspectos y me vais contando. Entonces, sí, de este tema de la privatización se habla desde hace más de una década. Exacto. Pero bueno, por poner contexto eso a quien no lo conozca también, bueno, y por refrescar mismo. Porque... Exacto, sí, es que es un tema, de hecho, muy interesante que en España, por lo menos a nivel español, todo empieza en 2010 y es que el gobierno, ahí en ese año, aprueba la Ley 9/2010 que permitía externalizar la gestión de determinadas torres de control. Que el objetivo era bastante claro por parte del gobierno, que era reducir los costes, ganar eficiencia y permitir que NAIRE, que es para la gente que nos pueda oír, es actualmente el proveedor público, pues se concentrara exclusivamente en la gestión del espacio aéreo de alta densidad y de las torres más complejas, es decir, de los aeropuertos pues principales en España. Es que en algún momento incluso se habló de privatizar torres más importantes como lo podrían ser Madrid o Barcelona. Sí. Bueno, y de hecho el control en tierra de los aviones, todo lo que es Apron sí que está privatizado, por ejemplo en Madrid. Y esto también viene de esa mega huelga que hubo precisamente de control. Perdona, me he adelantado. No, es que justo pero es que yo creo que ese es el punto, el impasse, o sea, que marca esa decisión del gobierno de privatizar y evitar que ocurra de nuevo algo como ese evento del 2010 que paró todo el tráfico aéreo en España y los militares tuvieron que asumir control. Exacto, yo creo que en parte nació por eso, un poco por lo que sucedió en ese momento y bueno, los motivos, hay unos motivos económicos que se pueden justificar, pero realmente todo, yo creo, desde fuera por lo menos parece que todo nació por eso. Que veníamos de esa época dorada de la aviación, además de sueldos muy altos en el sector y que evidentemente yo creo que ya no se ajustaban a esa nueva realidad que hablamos de hace ya 15 años de esto. Pero estaban ya en auge las aerolíneas low cost y demás y unas tasas altísimas por una buena parte de los costes de control aéreo pues ya no estaban, supongo que alineadas con lo que estaba pasando en otros países de Europa y las necesidades de un país turístico como España. Sí, un controlador aéreo estaba ganando €500,000 al año. Era una locura, hace 15 años. Se llegó a decir que algún controlador aéreo jefe en Barajas llegó a ganar 900.000 euros. En un año. Es una barbaridad, o sea, es que... Obviamente no son los sueldos que hay ahora, siguen siendo elevados con respecto a la media española, pero no. Y que no estamos aquí ni culpando a nadie, son un sector importantísimo y por eso, y que venimos de otro contexto, porque también se podía hablar eso de lo que cobraban los agentes de handling en Barajas, Justo. O sea que... Pero bueno, vamos. Entonces, la ley... En 2010, que se aprueba, la ley 9/2010 se aprueba en 2010. En 2011, AENA adjudica por primera vez el servicio de 13 torres a 2 operadores privados. Saerco, que en ese momento era una empresa recién fundada,
y Ferronats, que es era la joint venture formada por Ferrovial y NATS, que es un proveedor británico. Bueno, Ferrovial, de nuevo, por aportar contexto, Sí. a lo mejor alguien nos ve en otro país Sí. que no sea España, una de las empresas constructoras más importantes en España, pero que bueno, luego se diversificó y tiene diversas actividades, y NATS, más bien en Reino Unido, que sí venía del sector de control de tráfico aéreo. Exacto. Ferronats fue quien más peso tuvo en esa primera etapa, ya que durante casi 10 años gestionó torres muy relevantes, pues como Alicante, Valencia, Ibiza, algunas islas en Canarias, Sevilla, Vigo, Jerez, Coruña, todas estas. Durante este tiempo, pues bueno, el modelo parece que funcionó, aunque hubo tensiones. Los sindicatos denunciaban que las empresas privadas competían a base de reducir costes laborales, pero la verdad es que lo cierto es que no hubo incidentes graves de seguridad y la liberalización pues, se consolidó aparentemente. Bueno, todo cambió en 2021, que es cuando Ferrovial decide salir del negocio y NATS también abandona la joint venture. Ferronats desaparece y AENA prepara un nuevo concurso para adjudicar esas mismas torres. El resultado de la adjudicación: Saerco se hace con 8 de ellas y la británica Skyway se queda con 4. Y bueno, desde ese momento Saerco se convierte en el principal operador privado de torres en España, con presencia en aeropuertos clave como los que tiene actualmente. Las 8 torres que tiene actualmente son Vigo, Coruña, Sevilla, Jerez, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma y el aeródromo de Cuatro Vientos. Y bueno, y aquí empieza la parte más complicada, y es que en 2023 los sindicatos de USCA, el Sindicato de Controladores y Comisiones Obreras, denuncian que el personal de las torres privatizadas está trabajando con plantillas mínimas, turnos más largos y vacaciones retrasadas. Igual a más estrés. Exacto. Entonces la situación se tensiona y Claro. acaba derivando en un conflicto laboral que se prolonga durante meses. Para resolverlo, en septiembre de 2024 se dicta un laudo arbitral conocido como el laudo Ruesga. Para explicar brevemente lo que es un laudo arbitral, Por favor. sí, de forma, No tengo ni idea. de forma sencilla, básicamente es una resolución dictada por un árbitro independiente que actúa como mediador en un conflicto laboral. No es una propuesta, un poco para que la gente lo entienda, simplemente es algo de obligatorio cumplimiento. Es como si fuera un convenio colectivo firmado por ambas partes. O sea, la empresa, Saerco, obligatoriamente tenía que cumplir las condiciones de este laudo. Entonces, ¿cuáles fueron las medidas de este laudo? Primero, subidas salariales del 4% con carácter retroactivo desde 2023, un 2% más desde 2024 y otro 2% adicional desde enero de 2025. Y además de esto, pues nuevos complementos por responsabilidad, insularidad y turnicidad. Bueno, los sindicatos celebraron la decisión porque, bueno, según ellos, por fin se reconocía el trabajo de los controladores, pero para Saerco el laudo supone un problema enorme, y aquí es donde está el meollo de la cuestión, que es que la empresa asegura que con los ingresos fijos pactados en el contrato con AENA en la adjudicación de 2021, aplicar todas estas subidas rompe sus cuentas. Entonces, la tensión crece en este año 2025, donde en enero el sindicato de controladores denuncia que Saerco no está aplicando íntegramente el laudo. En marzo de este mismo año empiezan a sonar las alarmas en algunas torres donde los sindicatos indican que faltan controladores. Bueno, hablan de torres como la de Jerez, donde solo hay 8 controladores de los 13 que debería haber, de Cuatro Vientos, donde se están acumulando en turnos dobles, y de Fuerteventura, donde señalan problemas de cobertura de personal. Bueno, esto al final los problemas siguieron. En junio de 2025, la Audiencia Nacional dicta sentencia en un conflicto colectivo interpuesto por el Sindicato de Controladores. Según estos sindicatos, Saerco habría admitido en sede judicial que cumplir el laudo tal cual podría llevar a la empresa a la quiebra. Entonces, bueno, Saerco no ha hecho declaraciones públicas en este sentido, pero la frase queda en el aire y amplifica un poco la preocupación porque admitió en Audiencia Nacional que realmente No puede cumplir con ese- Exacto. O sea, en resumen, no tiene dinero para pagarle a todos.
Bueno, eso parece, o por O sea, lo menos... full capacidad no tienen el dinero para pagarle a todos Justo. y aún así se quejan de que no tienen capacidad, pero... Exacto. Entonces, bueno, en julio de este Total. año los sindicatos dan un paso más y envían un escrito al Ministerio de Transportes y a ESA, que es la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, solicitando que Naire asuma de forma temporal la gestión de las torres que ahora controla Saerco. Ya que- Es tremendo, ¿eh? Eso ya es... Sí. Está muy torcido. Argumentan que con las actuales tensiones existe riesgo para la seguridad y la Claro. continuidad del servicio. Mientras tanto, Saerco defiende que no hay peligro para las operaciones y que todas las torres cumplen los mínimos legales. AESA, por su parte, comienza a hacer, esto se dice un poco en petit comité, empieza a hacer inspecciones discretas en varias dependencias sin de momento pronunciarse públicamente sobre el resultado. Entonces, bueno, un poco lo que yo estoy empezando a ver con toda esta cronología de eventos que ha surgido. Entonces, donde la situación se puede volver especialmente sensible es que 3 de las 8 torres de Saerco están en Canarias, que son Lanzarote, Fuerteventura y La Palma. Que hay que recordar que la insularidad convierte al tráfico aéreo en un servicio esencial. ¿Por qué? Porque no es solo para el turismo, que ya lo es, que ya es esencial, porque el turismo en Canarias representa el 30% del PIB canario, sino para los traslados, como pueden ser sanitarios, productos perecederos y la conectividad interinsular, o sea, los familiares canarios. Canarias depende de las conexiones aéreas con la península. Es que Exacto. es lo mismo, es que un puesto de un controladero es muy sensible, tú no puedes no depender de alguien que está... Es súper sensible, es como si no hay médicos, ¿quién va a...? O sea, No, y que no puedes formar No o puedes sustituirles que tan fácilmente como puedas sí cubrir otros puestos. aparte hay un montón de pruebas, ¿no? Para ser controlador aéreo no es como estudias y ya está, ¿no? Claro, entonces... Bueno, hay una oposición en Por el eso. caso de España que... Sí, en España sí. Pero bueno, en fin. Bueno, que pueda afectar directamente a la vida diaria y a la economía local en Canarias en general. Sí. Y todo esto ocurre que justo has comentado tú, Gerardo, que decías, bueno, no tienen dinero. Pues paradójicamente, todo esto ocurre a la vez que Saerco lidera uno de los proyectos tecnológicos más ambiciosos en España, y es que en junio de 2025 inaugura en Vigo la primera torre digital de control ¿Qué de dices? España. O sea, sin nadie detrás o alguien detrás. Bueno, yo los pormenores de la financiación Vale, o de vale. cómo, pero Es que desde siempre lo fuera mismo. es paradójico, ¿no? Siempre Porque, lo mismo, hay dinero de sobra, pero no está bien repartido. exacto. Y para explicar un poco esta nueva tecnología, es un sistema pionero que utiliza cámaras de alta definición y sensores para gestionar el tráfico aéreo desde un centro remoto. Entonces se presenta como un hito para la aviación española, pero lo que comento, que contrasta con la imagen de tensión laboral y financiera que rodea a la empresa. Entonces, con toda esta cronología y, Después de esto. y después de contar mi libro, Una masterclass. claro, ahora mismo estamos ante 3 escenarios, que es lo que creo yo. Vale. El primero, que AENA renegocie con Saerco para actualizar el contrato y permitirle aplicar el laudo sin comprometer su viabilidad económica. El segundo, que AENA asuma temporalmente la gestión de las torres, algo que está previsto en la ley. A través de Enaire, en Exacto, este caso, a través de sería. Enaire. Es como el backup, ¿no? Que Enaire es el proveedor público que existe de toda la vida de servicios de navegación aérea. Exacto. Pero eso es como ya el último de los últimos. No lo sé, sí, me imagino que sí, pero bueno, que está previsto en la ley y obviamente si se detecta riesgo para la seguridad o la continuidad del servicio, Enaire está ahí. Y el tercero, que para mí, en mi opinión, es el más desalentador, y es que el gobierno decida replantear el modelo de liberalización para evitar que futuros contratos queden asfixiados cuando se aprueban mejoras laborales. Bueno, esto sí que es verdad que puede haber una margen de mejora en la ley de liberalización de las torres de control que hubo en 2010, pero yo no creo que el problema en sí esté en la ley. No, yo creo que es un tema más de sentarse todas las partes involucradas y llegar a un acuerdo. No creo que se tenga que llegar a parar 8 torres de control que se ponga en jaque a la economía y a la insularidad de las Canarias y por ende a la seguridad de
muchísimas si pones personas. un tío quemado ahí controlando aviones, yo creo que no es lo más óptimo, ¿no? Sí. Habría que revisar también eso, realmente qué tanto ese contrato con AENA representa las necesidades a día de hoy de Saerco y ese nuevo contrato laboral. Al final hay que ver todas las partes y creo que es importante que el modelo de liberalizar es importante. Al final tener a empresas privadas gestionando los servicios, desde mi punto de vista, es lo más eficiente y más razonable. O sea, el Estado, venimos de un modelo en que el Estado controlaba los aeropuertos, el control del tráfico aéreo, todo. Bueno, En España, en el caso de todavía. Sí, Los bueno, aeropuertos. sí, a ver, AENA sigue siendo una empresa 51% pública, pero Sí. bueno, con el 49% de sus accionistas privados se comporta como una empresa privada y no se permite, pues, a veces la manga ancha que se tiene con empresas Claro. solamente públicas. Sí. Entonces, bueno, yo creo que habría que revisar los contratos, pero si llevamos, pues eso, ya más de una década de torres liberalizadas, el modelo ha funcionado, pues oye, Como para volver atrás. creo ¿no? que simplemente esto es un escollo en el camino y habrá que solucionarlo, pero desde luego que Y si están buscando trabajo de es controlador, inquietante. hay trabajo. De Yo controlador. siempre me hago la pregunta de por qué un poco las situaciones laborales, los conflictos laborales se tienen que llegar a tensionar hasta esa situación para que de verdad se llegue. Yo para creo los que trabajos. precisamente a día de hoy estamos trabajando con márgenes tan estrechos en la aviación que es que el tema de los controladores los vemos en todos los países y además saben que son En un Francia. servicio esencial Ujú. y por ende son un colectivo con muchísimo poder. Sí, me refiero, pero yo no lo decía desde el punto de vista de los trabajadores, sino de hecho, más bien desde la otra parte, sino porque se tiene que llegar a ese punto de hablar entre nosotros en un podcast de los posibles efectos negativos que puede tener sobre la seguridad aérea o sobre la seguridad o la vida de muchísimas personas y sobre la economía como es la de las Islas Canarias para mejorar las condiciones Pero yo laborales. creo que son muchas veces, no digo que en Eso este caso, refleja. pero ellos mismos quienes pretenden llegar a este punto de tensión y es cuando consiguen las Pero- mejores... Pero eso refleja un poco la política condiciones. que hay no voy a meter en temas, pero la política que hay en España es así. Eso refleja todas las formas de trabajar que hasta que no llegas a ese punto... Y más allá de España, ya te digo, yo creo Bueno, que en con Francia, estos servicios sí, en Europa. esenciales, o sea, medicina, recogida de basuras, controladores, todas estas cosas tienen mucho poder. Más adelante hablaremos de lo que pasó en Canadá. Ujú. Y pues esto demuestra eso, que son colectivos No. que al final pueden apretar para conseguir finalmente lo que quieren, porque siempre se sabe que piden más de lo que finalmente les van a dar, como elemento negociador. Así Claro. que, bueno, tras hablar la semana pasada de la compra de Air Europa, la entrada de Turkish, que de hecho esta semana hemos sabido que Air Europa está dispuesta a ofrecerle un puesto en el consejo de administración a Turkish porque realmente quieren su input de cara a crear una aerolínea Ojo, mucho más... Eso lo dijo Hidalgo, ¿eh? Sí, Fue sí. que- No, y ha dicho Hidalgo que quiere competir con Iberia, que Sí, por sí. más que sea que el grupo IAG tiene participación en Air Europa, ese 20%, ha dicho Hidalgo que lo suyo es competir, que el trabajo de Air Europa es competir con Iberia. Siempre ha sido así, ¿no? Así que, bueno, y se habla ya de que esta entrada de Turkish le servirá a Air Europa para negociar mejores condiciones en tema de compra de aviones y demás. Y ahora pues tenemos que ver la respuesta de los otros grupos europeos, por ejemplo, qué va a pasar con TAP y demás. Y Lucas, ahora nos vas a contar sobre Lufthansa y sus movimientos estratégicos, eso de cara a seguir fortaleciendo su red. Exacto, porque no sé si os acordáis que el 29 de enero en este año el grupo Lufthansa pues anunció oficialmente la intención de adquirir hasta un 10% de Air Baltic, que bueno, es un poco una aerolínea que tiene presencia en los países bálticos,
que es la aerolínea nacional de Letonia. Y bueno, pues esta intención de adquirir el 10% se iba a hacer pues mediante una ampliación de capital de 14 millones de euros. Pues bueno, poco por darle también cronología, el 30 de junio de este mismo año, la autoridad alemana de competencia aprueba la operación, al no encontrar pues, riesgos relevantes para la competencia del mercado europeo, como sí que pudo haber, como la competencia europea pudo detectar en otros tipos de operaciones de compras que ha surgido. Era Europa y AG. Exacto, justo la que comentas. Por las sinergias que se hubiesen creado entre Iberia y Air Europa. Exacto, justo. Pues bueno, finalmente, este 21 de agosto de 2025, Lufthansa confirmó el cierre de la operación, que al final es una inversión total que ha ascendido a 28 millones de euros, aportada a partes iguales entre el grupo alemán y el Estado letón. Entonces, bueno, pues el 22 de agosto se ha celebrado la primera reunión del nuevo Consejo de Supervisión, que pasa de 3 a 5 miembros y donde se incorporan ya pues bueno, componentes en este consejo pues del grupo Lufthansa. Entonces, bueno, ¿qué pasa a partir de ahora? Que Air Baltic se prepara también para su salida a bolsa en el segundo trimestre del 26, con el objetivo de alcanzar entre 250 y 300 millones de euros, pues bueno, principalmente para expandir su flota y reforzar su red internacional, que de momento simplemente son vuelos europeos. Entonces quizás con esto pueda optar a... Bueno, es curioso, ¿no? A otro tipo de pues explorar mercados distintos. Es curioso. Esto lo va a hacer a través de la salida de bolsa, a través de una IPO, que es pues bueno, simplemente poner a la venta parte de sus acciones en el mercado por primera vez para conseguir financiación. Recordar que Air Baltic, por si alguien piensa que es una aerolínea pequeña, que lo es, si obviamente lo comparamos con el grupo Lufthansa, pero que Air Baltic actualmente opera 50 Airbus A220, ¿sí? Es operador exclusivo, de hecho. Sí, y prevé alcanzar los 57 aviones en el 26 y 100 aeronaves para 2029. Airbus 220. Sí, exacto. Entonces, bueno, pues para Lufthansa, que las sinergias que puede ganar de eso, pues fortalecer su presencia en el Báltico y asegurarse acceso preferente, aquí es lo importante, acceso preferente a una de las flotas más modernas de Airbus, que es este mismo avión. Claro, es nuevecito. Exacto. Y entonces, pero bueno, y eso, pues eso para Lufthansa y para Air Baltic, que bueno, aparte del oxígeno financiero y la credibilidad internacional que le da tener pertenecer al grupo Lufthansa en una parte, el músculo que le da, pero sobre todo en el contexto de que ellos quieren hacer una IPO en 2026. Entonces no es lo mismo ir a una IPO con hola, soy Air Baltic, sí, y voy solo a una IPO, voy a un respaldo del grupo. Exacto, sí, al ir con el respaldo de Lufthansa, la posibilidad de obtener más financiación será tienes mayor. Más credibilidad. ¿Sabes qué pasa con todas estas aerolíneas que están más al norte? Pasa, por ejemplo, con Finnair y, bueno, en este caso Air Baltic. De cara al futuro, por ejemplo, están muy bien posicionadas geográficamente, muy al norte de Europa, para poder conectar con Asia. Porque al final, todas las rutas asiáticas, sí, ¿no? Y las rutas asiáticas, pues al final, desde Europa empiezas a tirar hacia el Polo Norte y entonces, claro, te pillan estos países del norte de Europa en medio de la ruta y por eso, por ejemplo, Finnair, el tema ruso le ha afectado muchísimo. Claro. Porque a todas las europeas, porque cruzaban por Rusia. A todas, pero el modelo, por ejemplo, de Finnair estaba basado exclusivamente en conectar con Asia. Claro, te baja el CASK, ¿no? Al final. Y entonces, claro, las implicaciones de las rutas que al final ahora los rodeos que tienen que dar, muchas son no viables económicamente y otras incluso técnicamente, al final, por las limitaciones de peso de los aviones. Está saturado el paso. Y por eso ahora, por ejemplo, Finnair tiene muchos aviones en wet lease
con Bueno, pero cuántas... un 220 no te llega a Asia. No, quiero decir esto ya de cara al futuro, vale. si quisiera el grupo Lufthansa seguir creciendo apostar por el long aerolínea. haul. Pero bueno, me parece que es más probable que sea una estrategia más europea la que vaya a tener. De momento yo creo que sí. Sí, la guerra no va a durar para siempre, esperemos, entre Rusia y Ucrania. Veremos qué consigue hacer Trump. Sí. Ya. No, pero luego el grupo Lufthansa también yo creo que está apostando porque también espera que en este segundo semestre se cierre la operación para pasar del 20% que tiene en SIS, en SAS, en la escandinava, al 60,5%. Joder, Lufthansa se está comiendo el norte, ¿eh? Esa operación, pues, evidentemente va a estar sujeta a la aprobación de los reguladores pero Lufthansa espera que esté finalizada para el año que viene. Pero bueno, de nuevo, entonces el grupo Lufthansa tendría el control del norte de Europa. Pero estamos viendo muchos cambios, ¿no? En la aviación. Con la parte de Turkish con Europa, Lufthansa está de compras. Y queda la de TAP, que es una jugosa. Sí, creo que lo hemos comentado. Iberia lo va a tener que hacer porque... En varios episodios, o sea, es un sector que está tendiendo a la concentración de distintas maneras, de distintas estrategias, cada vez más. Y en Europa ya sobre todo se está viendo que pueden existir muchos players, muchas aerolíneas, pero tienen que estar con un hermano mayor, porque no se puede asegurar la viabilidad de muchas de ellas por su propia cuenta. Es imposible. Hay unas poquitas así por ahí que sobreviven, no sé, me pienso en el caso de Volotea, por ejemplo, aerolíneas curiosas. Es que ataca un mercado. Operaciones más nicho. Sí. Y también que... perdón, yo es que justo lo que dices es que yo creo que las últimas que quedarán son justo esas aerolíneas que tienen un modelo de negocio de rutas de terciarias, ¿no? Que es lo que se llama, rutas como las que puede tener... Eso, no, básicamente, sí. Que es que esa morralla. Esas. Ahí es donde quedarán los Volotea, los... Pues Wizz Air no es tanto así, pero también son rutas, también lo puede hacer, o sea, Wizz es más low cost, pero puede tener también rutas importantes como Madrid-Roma, por ejemplo. Volotea no. Entonces, Vueling tiene algunas también de ese estilito, ¿eh? Sí, pero Vueling también. Yo creo que las rutas aerolíneas de rutas terciarias, Volotea claramente representa eso pues te hace en su momento, hace años, ¿eh? No, ahora no la opera, hacía sí, justo o un Vigo Asturias, alguna ciudad pequeñita de Francia, que de esas hay bastantes. Un Vigo Sevilla que en su momento operaba con esos Boeing 717 que tenía. Tuve la fortuna de ahora estoy recordando que no se nos olvide también el grupo Lufthansa tiene una participación del 41 en ITA. O sea, es que es verdad, es que salió de compras Lufthansa. Justo, o sea, que eso es... yo no creo que el regulador, porque sí que es verdad que en algún momento leí que Lufthansa tenía intenciones de expandir su participación, pero eso ya, llegar a un control de ITA seguramente sí que le supondría alguna complejidad más desde el punto de vista regulatorio, y es que realmente pues eso, evitando la concentración. Lufthansa está moviendo ficha porque fue de las aerolíneas europeas fue la que salió un poco más perjudicada después del COVID, porque tenía un nivel de costes. Le costó recuperarse, sí. Costes brutal, y ahora es todo lo contrario, está de compras. Y también eso, que Lufthansa controlaba el mercado asiático, también. Por ejemplo, que es uno de los el que más tardó en recuperarse, contrario a, por ejemplo, América, que tuvo un bounce mucho mayor. Y es de los pocos que todavía tiene 380 parados en Teruel, si no me falla la memoria. ¿Lufthansa? Sí, creo que tiene todavía un par ahí. Queda, casi que los ha sacado todos, pero porque los utilizas de Múnich, que la operativa en Múnich la ha aumentado muchísimo. Habrá que ver. Y como el aeropuerto de Múnich tiene tantas restricciones de horarios y demás, pues el 380 es esa herramienta perfecta para mover mucha gente de golpe en cortos espacios de tiempo. Seguimos, Lucas. Yo tengo, ya pasando a noticias curiosas, ya me queda por contar la curiosidad que la he dejado para el final. Siempre me gusta dejar la curiosidad para el final. Y es que... El final tuyo, porque todavía no... El final mío, por supuesto. No. Que nadie se vaya. En Malpensa, que es uno de los 2 aeropuertos que hay en Milán, el miércoles de la semana pasada... Malpensa es el principal, ¿no? Sí. MXP.
Sí, ¿no? Sí. Malpensa es el principal. Vale. Sí, En la terminal 1, a las 10:45 de la mañana, justo que además es una de las franjas más transitadas en ese momento del La aeropuerto. 1 de la mañana. 10:45 de la mañana, la perdón. terminal 1. Pero podría ser, porque en aeropuertos con el Middle East esa hora de la 1 de la mañana Sí, es la más es transitada. la top. Exacto. Yo decía eso, ¿no? Exacto. Gerardo está en el horario Yo pensaba en la del Golfo. De jeque. Sí, exacto. Hubo un hombre de... un hombre de 28 años irrumpe en la zona de facturación pues con un martillo. Y entonces, este hombre, ¿qué le dio por hacer? Empezar a golpear violentamente varios mostradores y pantallas. Pues bueno. No fue el de Ryanair. Bueno, no sé. No Le sé. querían cobrar la maleta. Seguro que esto ha salido en vídeos, etcétera, porque hay varias personas que lo grabaron, pero bueno, causó el pánico entre pasajeros y personal. Y este señor no tuvo suficiente con empezar a golpear cosas, que en cuestión de segundos le dio por rociar un líquido inflamable sobre uno de estos mostradores y le prendió fuego. O sea, entonces, bueno, creo que esto sí que lo vi con un humo espeso que había en toda la parte de facturación y la gente corriendo y maletas incluso abandonadas porque la gente, pues el pánico, la gente se imaginó lo peor, claro. Tú ves humo y ruido en una terminal de facturación. Nacionalidad no dice, ¿no? No, salió corriendo. Yo salgo corriendo de eso. Entonces, bueno, al final al final en un aeropuerto siempre estás en ese contexto de un poquito alerta elevada. Exacto. Ante lo que pueda suceder y bueno, cosas que pasan. No pasó nada, pues simplemente un empleado salió herido leve, pero no hay víctimas graves. Al final el carácter público que tienen los terminales, eso, al menos en las zonas de facturación, recogida de equipajes y demás, pues es verdad que yo creo que estas situaciones ocurren. Más que eso son los problemas económicos que ha podido generar, pues porque generó eso, retrasos y algunas cancelaciones puntuales en la... No se sabe por qué todavía, ¿no? Ha hecho esto, pero bueno, dicen que es de Mali, fuera de Mali, un pasajero de Mali. Se especula que tenía problemas económicos, que iba ahí a pedir trabajo y que, bueno, que le dijeron que esa no era la manera, básicamente, pero... Contratado. En fin, curiosidades que da el mundo de los aeropuertos. Me parece bien, no sé. Todo puede suceder en Malpensa. Sí, bueno, ya no Malpensa, si es que cada vez hay más curiosidades. Yo recuerdo hace poco que lo comentamos en un episodio o si no lo comentamos ya lo comento yo, fue hace unos meses un señor en El Dorado, en Bogotá, le dio por acuchillarse a sí mismo. En fin, que... quería llamar la atención. La parte de tierra, que la parte de facturación del aeropuerto, es un ente vivo en sí mismo. Sí, totalmente. Donde tienes un claro reflejo de un poco de la ciudad donde está ese aeropuerto. Bueno, y que tiende a ser un refugio para mucha gente que al final es cómodo, climatizado, electricidad. Lo dices por Barajas, ¿no? Que está... Sí, a ver, ¿qué pasa? Que esto pasa en muchísimos sitios, que te vas a un aeropuerto de Nueva York durante la noche y da miedo, pero miedo directamente. Entonces, bueno, que esto ocurre en todo el mundo y cuanto más grande la ciudad, los nodos de transporte en general tienen ese carácter de que según cae la noche pues se transforman en otros sitios. Pero bueno, Gerardo, cuéntanos qué tienes tú para esta semana. Volamos a un poco Asia y la parte de Australia. Pues tenemos una nueva aerolínea en Australia, y para no ser el nombre más original que pudieron elegir, Koala Airlines. Koala Airlines, de hecho, esta aerolínea australiana confirma ya el arrendamiento de 3 737 MAX y los van a empezar a entregar a partir del próximo año, 2026. A ver, la idea de esta aerolínea es crecer hasta 20 aviones y lo que quieren es ser un competidor más dentro de este espacio que ya hablamos en el episodio pasado, que es un mercado muy saturado y controlado por dos aerolíneas, ¿no? Que es Qantas con Jetstar y la otra parte que es Virgin Australia. Bueno, la idea de este objetivo principalmente es ser feeder de turistas de la parte de China y sureste de asiático, o sea, traer más gente a Australia. Y su idea
principalmente también es ser una aerolínea totalmente transparente. Bueno, eso dice el CEO, ya veremos en un futuro qué tan transparente es, pero para poner un ejemplo, en un comunicado que dejó el CEO, dijo que la idea es depositar los pagos de billetes en cuentas en garantía para reembolsos rápidos por si te cancelan el vuelo y no tengas que esperar un montón de tiempo en lo que te reembolsan. A ver, esto siempre es decir maravillas, son como los políticos, ¿no? Primero te venden la idea y luego... Siempre hay buenas intenciones cuando Muy buenas se crea intenciones. una aerolínea o una empresa en general, Sí. porque siempre tienen que, Claro. tienen que ser disruptivas en un mercado ya maduro, un sector tan maduro como el de la aviación. Tienes No, que, y tienes en que ser Australia disruptivo. vienen de un contexto de Sí. mucho disgusto social Sí. con sus aerolíneas y especialmente en este caso con Qantas. O sea que la gente estaba muy orgullosa, los australianos estaban muy orgullosos de Qantas y durante la pandemia ocurrieron situaciones, especialmente con el trato a los empleados, porque lo que hizo Qantas al final fue aprovechar la pandemia para despedir a mucha gente y externalizarles. Y eso pues causó, pues eso, al final que los australianos perdieran afecto, aprecio por esa insignia. Yo creo que... Porque además es que estando tan alejados, una aerolínea también al final es que es bandera literalmente de un país. Claro. Y en el caso de Qantas más, un avión de Qantas es el único contacto que va a tener muchísima gente en su vida con Australia, Claro. que eso existe allí abajo. Por eso yo creo que el nombre de Sí. Koala Airlines viene a reforzar un poco lo que hay en Australia. No, koalas. Curioso. Pero... O sea, me dices koala y aviones y solo pienso en el proyecto de fin de máster de Lucas, ¿no? Que era un Sí. koala, no sé qué cosa. hablaremos de eso en un... podemos hablar en un capítulo de nuestros proyectos. Pero bueno, lo interesante es que el CEO tiene bastante experiencia, se llama Bill Astling, que tiene 40 años en el sector. De hecho, ha asesorado a aerolíneas como Singapur, Malaysia Airlines, Air India. Y en los 80 creo que llevaba una aerolínea de carga ahí en ese país, en Australia. Entonces tiene mucha experiencia en el país, cómo se maneja el tema de política y las restricciones en Australia. Entonces yo creo que esta aerolínea viene a intentar sobrevivir en un mercado tan... Y has dicho que su objetivo es local, ¿no? Local. O sea, de hecho, hablando de eso, las rutas que van a cubrir desde Europa del Este y China, pues va a ser las más transitadas, que es Brisbane, Sydney y Melbourne. O sea, que van a empezar por ahí. Y, o sea, que no es una aerolínea low cost como tal, de hecho lo especifican. Entonces, pero la idea es intentar robar pasajeros a las que ya están y ofrecer un mejor servicio. Y veremos qué tal, porque ya con 3 aviones ya puedes empezar a hacer algunos movimientos de pasajeros. Y si prevén 20... ¿Cuándo prevén empezar a volar? En 2026, el próximo año. No han dicho fecha como tal, pero ya tienen tres aviones firmados para empezar. Pues será interesante seguir que... A ver, evidentemente empezarán pequeños, bajo las sombras, tal, pero bueno, descubrir si consiguen plantar cara a Qantas, que ya sabemos, ya hemos hablado, que a través de básicamente guerras de precios acaba destruyendo es el tema, que a los competidores más pequeños. Tendrá que enganchar muy rápido al público para no perderlo, porque en el momento que el competidor... como Qantas empiezan esa guerra de precios, se acabó. Sí, veremos qué tal, cómo se comporta y ya iremos viendo la noticia cómo evoluciona. Pero nos quedamos en el lado asiático y tenemos 2 noticias de India. Una es sobre el problema de seguridad que está habiendo ahora en India. De hecho ya lo vimos, ¿no? Con el accidente que hubo hace un par de meses. Y esto va de la mano con lo que hablábamos en España, con que no hay gente suficiente para cubrir los puestos de controles aéreos, gente del personal en el aeropuerto. Entonces todo esto, igual que en las torres en España, pues compromete la seguridad. Entonces ahora, si sumas esto, más el accidente que hubo, los accidentes que ha habido en Air India con problemas no del avión, pero ha habido problemas mecánicos, pues todo esto es como una cadena que va poniendo el foco en India. Entonces, es que no se habla de que el regulador indio no ha ejercido el suficiente control sobre, por ejemplo, sobre Air India. Es donde quería llegar. O sea, el final de todo esto es que toda esa cadena de accidentes o cosas que han pasado es que no han hecho su trabajo como lo tendrían que haber hecho. O sea, no se han puesto a investigar qué es lo que está pasando. Entonces,
Recordar que India es el tercer mercado de aviación más grande del mundo y sigue creciendo. Hoy en día es una potencia que sigue creciendo. Y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá. Entonces ahora mismo es curioso porque el gobierno dice que va a cubrir 200 vacantes este octubre para empezar a regularizar todos los problemas que ha habido con controladores y gente en el aeropuerto. Pero yo creo que esto se tuvo que haber hecho mucho, mucho antes y compromete mucho la seguridad de los aeropuertos principales de India, donde hay un montón de tráfico. Y ahora mismo no lo sé cómo vaya la cosa por allá, pero es un poco, no solo está pasando en España, sino en muchos lugares del mundo. De hecho, hablaremos de otra noticia, no similar, pero en Air Canada también, cosas de huelgas. Pero bueno, siguiendo en línea, esta noticia, pues bueno, es un poco corta, pero siguiendo en línea, una noticia que también tiene que ver con India. De hecho, lo comentábamos antes de empezar, que es curioso, ¿no? Porque antes había vuelos entre India y China directos. No sé, para los que no sabían, lleva 5 años sin existir una ruta de conexión directa. Simplemente tenías que hacer un montón, bueno, mínimo una escala para llegar de India a China y viceversa. Entonces, ahora mismo, después del COVID, se suspendió por varias razones. O sea, muchas razones que se juntaron y no permitieron que hubiera un acuerdo político para establecer el tráfico aéreo, ¿no? Entre estas dos ciudades que son bastante grandes. Ya lo dijimos, India y China. Entonces, a ver, aquí es de dos sopas. A ver, India ya está preparada para regresar, pero Air India y las otras aerolíneas que se llama Indigo no están listas todavía para cubrir esta demanda. Me imagino que será gigante de pronto. Sí, claro, porque es que la demanda será más de India-China que de China-India, yo creo. O sea, en cuanto a relaciones económicas, macro, interesa a ambas partes. Pero yo creo que a nivel personal, bajándolo a ser humano concreto, yo creo que es más la necesidad quizás de ciudadanos de la India que quieran inmigrar a China, sí, que ciudadanos chinos que quieran inmigrar a la India. Desde luego. Entonces ahí el tráfico está un poco desbalanceado y que sí que tiene que ser más un empuje, por lo que dices tú, más por parte del gobierno indio y la situación que comentas, que sí, quizás las aerolíneas de la India ahora mismo... A Air India no le pillan buen momento. Exacto. No, y de hecho uno de los problemas que fue el problema de los visados. Empezaron a restringir visados y hubo se puede llamar como, lo toma como frialdad política entre estos dos países. Entonces ahora lo que están diciendo es que quieren que haya un acuerdo para que sea más fácil el visado entre los chinos y los indios, para que se puedan mover y hay una cooperación entre los dos países. Sí, desde luego que esto es más un tema, ya lo del político. COVID quedó años atrás y era un tema 100% político. Sí. Y a mí es que me sorprendió la noticia cuando lo comentamos, porque que no exista conexiones entre dos de las más mayores economías del mundo es impensable. Claro, y conexiones aéreas directas, porque habría vuelos de carga y demás, pero aún así el encadenamiento económico que generan los vuelos de pasajeros y eso de simplemente las necesidades y de conectividad para las empresas y demás. Yo creo que curioso. Correcto, pero para India va a ser más sencillo retomar esta ruta porque tienen capacidad, tienen músculo, y ahora Air India, por ejemplo, pues estaba suspendiendo rutas con Estados Unidos porque no tenía aviones suficientes. Correcto. Entonces, aquí va a haber van a tener que Air India, el grupo que está detrás de India, Tata Group, va a tener que empezar a ver... Si es que se están cayendo a pedazos los aviones, que hay muchísimos vídeos en YouTube de la gente llega, se sienta en el asiento y es que se está cayendo a pedazos. Siempre los países que hacen fronteras siempre hay tensiones. Sí. De hecho hubo una guerra ahí, un enfrentamiento. Sí. En el 2020, en Galwan, los incidentes de Galwan, donde murieron 20 soldados indios y 4 chinos. Sí, a ver, son pocos, pero ya fue una tensión política para sumarle a esta. Desde luego. Y nada, siguiendo la línea, ahora vamos un poco con Wizz Air, que también ha sido noticia esta semana, donde yo no sé, Lucas, si gran parte de esa capacidad que hablábamos en vídeos anteriores, donde quitó de rutas con ¿quién era? Con Etihad, ¿no? En Abu Dhabi. La base de Abu Dhabi. Se está intentando reacomodar algunos aviones y yo no sé si para la parte de eso quieran colocar una parte en Tel Aviv, porque ahora quieren aumentar los vuelos semanales al aeropuerto de Ben Gurion en Tel Aviv y quieren poner 200 vuelos semanales. A mí me parece una locura, es un montón. Yo no sé si exista la demanda suficiente o lo están intentando como usar
Esto para allá, o sea, Sí, para octubre. sí, de esto es un despliegue ya, o sea, Claro. Ello tiene todo el sentido porque muchas aerolíneas Han europeas han abandonado. abandonado completamente Israel. Eso es lo que Entonces, yo Creo que es una movida súper estratégica de parte de Wizz, ¿eh? y que ellos, su modelo de negocio, una de las cosas que les permite es la Sí. flexibilidad. Entonces, mientras las aerolíneas europeas no recuperen esa capacidad, a ellos les viene bien meterla ahí. En el momento que la recuperen, se van. Sí, sí, Ya está. totalmente, porque efectivamente no habrá tantísima demanda y yo creo que, porque claro, ahora turismo en Israel como tal habrá poco y Muy quedará resentido, yo creo, por años por el sentimiento colectivo, yo creo que puede haber de mucha gente Sí. respecto a las acciones que esté tomando Israel en Sí. Gaza. O sea que creo que al final todo también se mueve por precios y si ponen buenos precios la gente volverá a Claro. Tel Aviv y Sí. tal. Pero sí que es verdad que no suena que en este momento Es que- sea un tema súper estratégico de futuro tal, sino eso de rellenar ese vacío que han dejado Yo el creo que resto de aerolíneas totalmente. para Israel. Totalmente de acuerdo. De hecho, dicen que este es uno de los despliegues más grandes que ha habido en décadas en Israel de capacidad. Y por eso esto ha causado o sea, el gobierno ha dicho, a ver, espera, a ver, porque están diciendo que podría desplomar la aviación israelí, o sea, podría comer mucho De mercado. hecho, sí. Y Bueno, y el El Al el Al son muy proteccionistas de lo suyo. El Al ha dicho que supone un riesgo para la seguridad nacional. También, ese es otro punto. la entrada, la operativa de Wizz allí. No veo cómo, no he indagado más en eso, Está pero sí protegiendo que lo he suyo. leído el titular de que el Al pide al gobierno que controle esto por eso, por las implicaciones que pueda tener. Es que lo que están viendo es que se le están metiendo por la casa de una manera, pues, no con un vuelo semanal, 3 semanales, esto que están llenando de capacidad. Todavía no se confirma de dónde van a venir todos esos vuelos, pero 200 vuelos semanales de una misma aerolínea. Es una Se locura. es como si tienes el pastel y se lo quieren comer todo. A pues, ver, entonces- es ver un poco. A ver, no, que no es -2 igual a 2. O sea, No. donde hayan quitado capacidad las aerolíneas europeas, eso te da una pista de a dónde pueden abrir ellos. O sea, si han quitado pues el Madrid-Tel Aviv, el Roma-Tel Aviv, el París-Tel Aviv, No, eso sigue. si se ha quitado. O sí, bueno, No sé si se ha quitado capacidad, o no sé, las rutas europeas donde se haya quitado capacidad, ahí te da una pista de que ahí pueden entrar. Si ahí no hay, ocurre, hay muchas europeas que han dicho que mínimo hasta octubre no volvían, o claro, sea, entonces si creo que Europa dijo eso. ya por un lado, y luego el otro, pues que hay mercados, pues en Francia, por ejemplo, es el país de Europa con más judíos de largo, en torno a 500.000. Pues tendría sentido también que Wizz Air explore. Sé lo Wizz Air- complicado que es el entrar en Francia, Sí, bueno, en fin, hay siempre muchos problemas de aerolíneas de fuera entrando al mercado francés, pero ¿por qué no? bueno, en Francia hay problemas por volar, ya sabes. Sí. Mejor píllate un tren porque quedas un poco regular. Entre otras noticias, siguiendo un poco en línea con la parte asiática, esto es un poco más dato curioso, ¿no? ¿Qué está haciendo Qatar con sus 380 en este año, ¿no? Esto va a ser empezando a partir del 26 de octubre va a haber cambios, va a reconfigurar cómo están utilizando su capacidad, ¿no? Los 380. Y este avión siempre ha estado en la lupa últimamente, ¿no? Con las aerolíneas de quién lo está usando y cómo lo están usando y en qué rutas. Entonces esto me pareció interesante para ver por qué, o sea, podemos discutirlo un poco. Están poniendo la conexión entre Doha y Bangkok, están aumentando de un vuelo diario con el 380 a 3. Entonces, ¿de dónde lo está quitando? Pues está reduciendo de Londres Heathrow, reduce de 2 380 a 1 diario. Y del Doha París y el Doha Sydney mantienen uno todavía con este. Entonces, ahí no han hecho cambios, se mantiene uno, pero sí que han quitado en Heathrow un vuelo y han aumentado 2 en Bangkok. Entonces, esto no sé. La noticia dice que es un poco más estratégico en cuanto a conexiones con la parte asiática. Y el Heathrow no es que quiten capacidad, sino que meten otro avión. sí, de hecho lo hablamos hace unas Sí. semanas de que en total que va a ser la cooperativa más fuerte de Qatar en la Sí. historia, con en torno a 12 vuelos
al día a Heathrow, o sea que, bueno, a Heathrow y a Gatwick, a los dos. Sí. Pero quiero decir que simplemente habrán cambiado un 380 por dos 350 Sí. o una cosa así, pero... Claro, y recordemos que el 380 pues no es... Se ha hablado mucho de su viabilidad, pero a las aerolíneas que lo tienen ahora es como un dardo estratégico, lo usan Totalmente. para cosas muy puntuales, entonces están diciendo un poco que puede ser un ajuste de rentabilidad que hubo entre Londres y Doha, que puede ser que a lo mejor puede ser muchas cosas que estarían afectando en los números de este vuelo y lo decidieron mover hacia el lado asiático y dejar un vuelo más pequeño. También puede ser cosas de tasas, de costes, o sea, puede haber un montón de cosas que estén afectando. Y esto fue más estratégico que nada. Entonces, pero bueno, vamos siguiendo las pistas de cómo van usando los 380 y es curioso cómo se van moviendo esos aviones, ¿no? Entonces, al final los van dejando en cosas muy puntuales. Bueno, y que tienen un hueco clarísimo. Claro. Los aviones de más capacidad, aún en el mercado, es que ese sí, Lufthansa sigue, va a mantener sus 747 también años por venir. Sí. Hemos visto como sigue sin poder deshacerse de esos famosos 346 y 343 que porque tiene. No hay aviones. Pero básicamente porque a pesar de que el consumo es altísimo, sigue siendo rentable, especialmente porque todos esos aviones tienen una configuración muy premium. Así que si tuvieses que volar con todo Economy, seguramente los Economics serían más complicados. Exacto. Pero en configuraciones altamente premium no tienes problema para rentabilizar un 340-600, por ejemplo, que vuelan a Nueva York incluso. Y recordemos que también Doha es como un hub para la parte asiática. Entonces mucha gente de Europa, como no suele haber muchos vuelos directos entre estas ciudades como Bangkok, Tailandia, Filipinas, pues mucha gente pasa por Doha. Entonces hay un tráfico de pasajeros en conexión brutal. Entonces dirán, bueno, aquí podemos meter un 380 más a volumen. Y ese es mi punto de vista, que yo creo que la verdad es bastante válido. Y sí, Bangkok es uno de los aeropuertos que más está creciendo en esa zona. Y además que la situación económica en Tailandia, si tú vas a Bangkok al año 2025, no tiene nada que ver Bangkok a como era en 2000, ya no te digo 2005, sino como era en 2015. En 10 años, incluso el distrito financiero de Bangkok se ha creado, ha habido como un boom inmobiliario, en fin, la ciudad de Bangkok ha evolucionado muchísimo en solo 10 años, entonces tiene todo el sentido de que cada vez más el tráfico de conexión hacia Bangkok crezca. Entonces, bueno, desde fuera parece... Y que Bangkok es un mercado de interés para todas las aerolíneas en general, porque también desde el punto de vista turístico hay un gran interés ahora mismo en Tailandia, así que, pues, oye, tiene sentido que estos movimientos estratégicos, especialmente para la única aerolínea que tiene pues muchísimos 380 Emirates, pero para el resto que tienen una flota más pequeña, entre 8 y 12 o por ahí, pues evidentemente los tienen que utilizar de forma más estratégica. Del 23 al 24 creció un 21% los pasajeros. Es una bestialidad. Es el segundo aeropuerto más transitado del sudeste asiático por detrás del... Claro, tiene sentido que metan un 380. Sí. Mucho sentido. Está creciendo cada vez más y es probable que los datos del 25 sea otro incremento bestial de pasajeros. Además de la experiencia del pasajero, un 380 que siempre es superior. Claro, que Heathrow-Doha pues es una ruta también bastante congestionada y Heathrow no puede crecer tanto como... De hecho, quieren ampliarlo para crecer más, entonces los números lo dicen. Lo van a ampliar, sí. Pero nada, David, ¿tú qué nos tienes por la parte...? Pues tenemos... empezamos por Boeing porque en estos días hemos sabido que se preparan para cerrar un contrato sin precedentes, que sería hasta por 500 aviones. Esta se convertiría en una de las mayores ventas de la historia, y especialmente en un momento crítico que venimos de todos los problemas de certificación del MAX 7, del MAX 10, y en general de la serie MAX, con todos los incidentes que hubo, incluso mortales, los problemas técnicos del 787, los retrasos en el programa 777, así que evidentemente recuperar terreno en China es importantísimo para Boeing. Además que China es un país que tiene previsiones de duplicar su flota
para el año 2040. O sea, estamos hablando de que en 15 años planean duplicar la cantidad de aviones que tienen volando allí. Así que este acuerdo como que es parte al final de las negociaciones comerciales que está realizando Estados Unidos con China a través del señor Trump. Pues para Boeing no solo significaría ingresos inmediatos, sino también asegurar a largo plazo la viabilidad y la continuidad de los programas de especialmente la familia MAX, pero en general todas. Sin embargo, yo creo que esto no puede verse de manera aislada porque hay otro pedido igual de grande para Airbus. ¿Qué significa esto? Que China no simplemente está siendo buena gente con Boeing, sino responde realmente a las necesidades de su mercado, y con este otro pedido en paralelo de otros 500 aviones para Airbus, pues demuestra que quiere diversificar su dependencia o equilibrarla más bien, y porque también tras los problemas a los que se ha enfrentado con Comac, que no consigue realmente despegar, que sí, que Comac está fabricando aviones y están volando a día de hoy, y la cosa va bien, incluso tienen no han desmantelado el plan para la fabricación de su widebody, pero aún así el ritmo de producción es bajísimo. No consiguen aumentarlo. Entonces, bueno, necesitan alternativas. Es curioso, ¿no? Es curioso que para la industria china, con lo rápida y efectiva que es... Sí, pero el problema es su dependencia de los componentes externos, que es un avión ensamblado en China, pero... Todo es americano o francés. Efectivamente, pero la gran mayoría de sus componentes... Y el problema es que, además, seguirán estando detrás de la competencia, detrás de Boeing, detrás de Airbus. ¿Por qué? Porque los componentes que encuentran en el mercado no son los más nuevos, por los temores de las empresas a ingeniería inversa, a que les roben la tecnología. Entonces, incluso los propios fabricantes de motores no proveen a Comac con las versiones más nuevas de sus motores, sino antiguas. Entonces, bueno, así es muy complicado competir también. Yo creo que también es un tema político, pero también estratégico, claro. para eso, para los grandes fabricantes. Tienen todo en su contra, porque el monstruo, entiéndase, el monstruo chino vendrá, y esto al final sí, tiene todo el sentido, pero lo va a frenar. O no, veremos. Yo de verdad creo que esto es igual que con muchos otros sectores que siempre se decía que no. La industria del automóvil era impensable así hace 10 años que todo lo que estamos viendo ahora con las marcas chinas de automóvil vendrá, simplemente que la industria aeronáutica pero no es tan rápido, porque claro, no es tan rápida, que igual me acaba ocurriendo en 2040 o 2050, pero el Comac vendrá empezará pues en los mercados de poder adquisitivo menor, es decir, África. Exacto. En esas regiones es donde empezará. Incluso Hispanoamérica habría que ver si en algún momento... Pero bueno, a día de hoy no los veremos porque no son capaces siquiera de fabricar suficientes para China. No. O sea que yo creo que este tema va a llevar un tiempo. Así que bueno, todavía no se sabe a qué aerolíneas exactamente van a ir todos estos aviones. Pero bueno, desde luego que tanto para Airbus como Boeing son pedidos importantísimos en el que se convertirá en el mercado número 1 para la aviación en el mundo. El único que puede salvar a Comac, yo en mi opinión personal, es Rusia. Rusia sí que tiene más cosas que utilizan entre ellos para sus aviones, ¿no? Los Tupolev, los Sukhoi. Sí, pero aún así se han quedado detrás. Se han quedado detrás, pero si China no ve algo... Puede hacer algún tipo de alguna colaboración podría haber. Pero bueno, cosas veremos. Hablemos ahora del 777X, porque tras este programa lleva una década de retraso, pero por fin parece que este mismo año, en este mismo, sí, porque hasta que no esté hecho, que este 2025 tendremos el 777X ya certificado. Y es que
Boeing ha cumplido un hito importante este mes y es que tiene su 5º avión de pruebas. Pero ¿cuál es la diferencia de este avión? Que en este avión volarán finalmente pasajeros. Ah, perfecto. Los 4 primeros que se fabricaron son aviones que están cargados de sensores y se utilizan únicamente para pruebas. Pero este 5º avión, que lleva la matrícula WH286, es un 777-9 que irá destinado a Singapore Airlines. Aunque el cliente de lanzamiento del 777-9 es Lufthansa. Así que bueno, en estos... Hasta eso se lo queda Lufthansa, ¿eh? Sí, es el... Oye, bueno, es súper estratégico. ¿Por qué se lo dan primero? Si no es... Bueno, pues la lista. Siempre hay acuerdos estratégicos ahí detrás para ser el cliente de lanzamiento. Ya. Pues eso, y la diferencia con este avión es pues eso, que ya dará una visión más realista de lo que será en servicio comercial. Así que, nuevamente, se espera que la certificación llegue antes de que acabe el año y a 2026 ya se estaría entregando a Lufthansa, a Emirates y a Singapur, que son los clientes más importantes. Hablamos la semana pasada de ese pedido que aumentó Cathay Pacific a 45 unidades. Así que, un gran paso para este programa. Y además, eso llega a llenar un vacío que dejarán, por un lado, el 74 y por otro lado el 380, aviones de mayor capacidad. Está bastante bien. Es muy necesario, sobre todo por lo que dices. Cuando ya el 380 y los aviones de alta ocupación que pueden llenar muchísimos pasajeros, este avión es muy muy necesario porque el 787 y el 350 se quedaban cortos justo en eso. Y el 777 te da esta posibilidad. Pero bueno, es una buena noticia que Boeing esté tardando en este avión, porque ya sabemos que cuando Boeing saca algo rápido y corriendo, como el 737 MAX, hay cosas que se quedan en el aire. Entonces... Sí, a ver, este programa se enfrentó a sus propias complicaciones. La más importante, yo creo, en 2022, cuando se tuvieron que parar las pruebas porque se detectaron esos cracks en los pylons, que son las estructuras que unen el motor al ala. Y eso paró directamente los vuelos porque se detectaron esos mismos cracks en todos los aviones. Entonces, bueno, yo creo que es muy significativo y no sé, como que en este momento yo creo que Dave Callaghan, que el CEO de Boeing, debe estar contento porque parece que realmente las cosas se están alineando y entre el 737 MAX y el 777X la compañía está recuperando su ser. Bueno, desde luego que con el mejor vendedor. Te faltó decir que Trump es el que está impulsando muchas ventas en Asia. Pero bueno, rápidamente hablamos la semana pasada de Spirit Airlines y cómo, Lucas, nos has contado que está en una situación complejísima y simplemente quiero apuntar que esta misma semana, el 22 de agosto, la compañía ha tenido que solicitar un préstamo de $275 millones a través de una línea de crédito con su procesador de tarjetas de crédito, que en este caso es US Bank, para poder seguir aceptando pagos con tarjeta de crédito, porque sin ese préstamo, sin esta línea revolving, al final no habría sido capaz de continuar aceptando esos pagos y evidentemente eso habría acabado con la liquidez de la aerolínea. Así que básicamente lo que hicieron fue extender este contrato, me imagino que en condiciones no muy beneficiosas. Para nada. Hasta 2027. Así que, bueno, y esto además es que le permiten al banco retener 3 millones de facturación diaria para asegurar la cobertura del riesgo. Claro, y en estos años se utilizan muchas tarjetas de crédito, entonces era necesario... Todo es crédito en Estados Unidos. Entonces... Así que, bueno, en fin, nada, esto es una noticia que simplemente quería comentaros porque pega mucho con lo que hablamos la semana pasada. Es la actualización de cómo va Spirit. Sí. Y de esas medidas desesperadas que están teniendo que tomar. Pero bueno, yo realmente espero que sean capaces de recuperarse, más que nada porque creo que es una aerolínea
estratégica para los menos privilegiados. A ver, que esto suena como que una aerolínea evidentemente no tiene un fin social, pero es verdad que si desaparece Spirit, los precios van a subir y Spirit tiene conectividad con más de 20 países en Latinoamérica y evidentemente la gente que coge los vuelos de Spirit pues normalmente son inmigrantes, este tipo de gente que está buscando el precio más bajo, así que Spirit cumple también esa función que tiene que ganar dinero, sí, pero también llena ese espacio en el mercado para la gente que tiene menor poder adquisitivo. Así que lo más probable es que a lo mejor si esto no llega a un buen puerto, se van a ir a capítulo 11 y van a hacer un reestructuración. Bueno, es que vienen de ellos, es que no de pueden. nuevo. Creo que no se puede. Ya no se puede 2 veces, pues nada. No creo. Pero bueno, veremos qué pasa. Luego, por mencionar rápidamente a Delta, a American Airlines, perdón, sí. Gerardo, porque me habías hecho una pregunta hace unas semanas de eso, de cómo veía American y qué estaban haciendo, si se estaban quedando por detrás. Y esta noticia es muy interesante porque habla de la estrategia global de la compañía respecto a cómo está invirtiendo o desinvirtiendo en su flota. Y es que mientras tiene Delta ahora una apuesta muy muy fuerte por instalar pantallas 4K en toda su flota, incluso la de corto en los 319, American las está eliminando por completo. Ha empezado con su flota de 319, pero también las va a quitar de los 320. ¿Por qué? ¿Dicen por qué? Bueno, por ahorrar costes. Porque al final las pantallas significan costes de mantenimiento, de peso del avión. Esto son muchísimos kilos añadidos, no solo las pantallas, sino el equipamiento que se necesita además para que todas esas pantallas funcionen. Así que estos retrofits, ya han empezado, se están haciendo en Aeroman, en El Salvador. Y bueno, lo que American Airlines ha dicho es que seguirá proveyendo a sus pasajeros con un portal in-flight que lo llaman y donde pueden acceder a contenido multimedia y tal, y también los asientos tienen este portadispositivo que vemos en algunas aerolíneas. Es copiar el método europeo, ya está. Sí, eso iba a decir justamente, que es que en Europa no hay ninguna aerolínea que tenga seatback en corto. En corto no, pero la solución es que te ponen el wifi interno y te puedes conectar a su sistema. Es la misma, es lo que está ofreciendo American en este caso. Pero es verdad que de cara al pasajero aumentan muchísimo la experiencia a bordo. Tú llegas, te sientas, ves una pantalla y te vas a entretener. Entonces, bueno, veremos, porque United también está invirtiendo muchísimo en tecnología. Delta hace unos años ya incorporó el wifi gratuito. United ha empezado, que tiene un contrato con Starlink. Ya toda su flota de corto, me parece que no, su flota regional, perdón, ya tiene el Starlink integrado, todos los Embraers. Así que bueno, simplemente son estrategias totalmente distintas. Pero ¿cómo pretende entonces o no pretenderá American competir en el mismo segmento que United y Delta? Simplemente, y le estaría dando la razón, por ejemplo, a United, que dice que solo hay hueco para 2 aerolíneas premium en Estados Unidos, que serían ellos y Delta. También yo creo que les encanta ponerse ese... Sí, a ver ese sombrero. No creo que una decisión se tome exclusivamente en ahorro de costes y ya, que puede, per se, puede ser, sí, pero me imagino que también habrán tenido en cuenta los datos de uso de sus pantallas, o sea, o el nivel de cuánto el consumidor tiene una tablet o tiene un teléfono. Sí, que es como es el método europeo, es decir, en vuelos de Madrid a Helsinki, que es un vuelo de casi 5 horas, no hay pantallas. Y pues te llevas tu teléfono o tu tablet si tienes y no pasa nada. Yo creo que el mercado americano está mal acostumbrado, pero a la vez es muy curioso que es mal acostumbrado para nosotros,
Yo creo que si yo fuera americano también me gustaría... Pero es que yo creo que sí que aumenta la experiencia. Por ejemplo, United ahora tiene la opción de eso, de llegas, te sientas y puedes conectar tu cuenta de Spotify a la pantalla, tus AirPods. Próximamente creo que van a tener una integración con Netflix. O sea, yo personalmente creo que sí es más cómodo, que si eso justifica el coste, pues no lo sé. No lo sé. Pero bueno, la experiencia del pasajero sin duda yo creo que se ve aumentada cuando tiene una pantalla delante. No lo sé. Justo ahora que comentábamos en el episodio anterior con lo de Spirit, que el mercado doméstico americano estaba pasándolo mal en este año, que parece que estaba repuntando, pero yo creo que es más un tema de estacionalidad del verano, que habría que ver cómo en otoño y eso. Creo que... porque luego empalmas ya con la temporada de Thanksgiving en noviembre y ya luego las navidades, o sea que la segunda mitad del año en general es buena para las aerolíneas. Yo la decisión de American, claro, esto lo comento como alguien que vive en Europa, es acertada en cuanto a reducción de costes. Es muy alemana. Y en cuanto a... porque se reducen mucho los costes, también lo que comentas tú, muy importante, el peso de la aeronave. Y que también eso, al consumidor... Dice, no, es que la experiencia del consumidor es peor. Ya, pero es que quizás gracias a eso los billetes le puede salir más barato a American. ¿No se acuerdan del caso de la famosa aceituna que quitaron de las ensaladas de American Airlines? Que se ahorraron no sé cuántos millones porque la gente dejaba las aceitunas en las ensaladas. Pues es algo similar. Claro, o sea, si eso repercute en el precio final del billete, para no, claro, eso sigue subiendo, nunca sí. Bueno, pero entonces, demanda, ahí vendrá el problema. Entonces, pero bueno, también es verdad que eso, que American a día de hoy sigue siendo la aerolínea número 1 por tráfico de pasajeros en Estados Unidos, o sea, es la que más pasajeros mueve dentro de Estados Unidos, y esa posición de liderazgo a día de hoy está clarísima. Así que bueno, si esta estrategia, yo creo que también, por ejemplo, el tema del wifi a día de hoy es el más importante de cara a experiencia del pasajero. Ese seguro. Y si van a tener, en este caso, pues wifi en sus aviones, creo que no debería costarles tanto. Que de aquí a nada vamos a dar por hecho la conectividad, que de hecho en Europa seguimos sin verlo. Eso denota eso, cómo al final el pasajero americano... o ese mercado es mucho más competitivo en algunos aspectos seguramente. Que a Europa ese fenómeno del wifi gratis sigue sin llegar. O sea, lo tuvo Norwegian, o lo tiene, pero fuera de Norwegian me parece que ninguna. Tienes, bueno, a ver, es gratuito si la mensajería de texto, pero... Sí, consumo de vídeo no. Pero sí. Así que bueno, veremos. Esto solo el tiempo dirá si es la estrategia apropiada o no. Muy interesante este tema. Esto la verdad que sí, pero este tema es súper, súper interesante. Más que nada eso, porque son estrategias totalmente distintas. Exacto. Las de United Delta y American por otro lado. Pero bueno, vamos a hablar, yo creo, del tema más serio de este mes en medio de la temporada de verano en Canadá, perdón. Y es que el 16 de agosto inició allí una huelga de 10.000 tripulantes de cabina que paralizó por completo la operativa de Air Canada durante 4 días. Esto afectó a 130.000 pasajeros al día. En total, más de 500.000 de pasajeros se vieron afectados durante este parón. Y a pesar de la intervención del gobierno canadiense, que impuso un arbitraje obligatorio y una orden de regresar al trabajo, esa orden fue ignorada por los tripulantes de cabina y no se presentaron a trabajar. Entonces, al final, la huelga duró un total de 4 días hasta que finalmente han conseguido llegar a un acuerdo. Todavía no conocemos los detalles de ese acuerdo con el Sindicato Canadiense de Empleados Públicos, pero la recuperación, recordemos, esto empezó el día 16, ha llevado pues eso, más de una semana, porque resultó en la cancelación completa de las operaciones, unos 700 vuelos al día, más de 3.000 en este periodo. Y bueno, sienta desde luego un precedente sobre el poder
que tienen, antes lo hablamos, estos empleados esenciales en la aviación. Y recuerda que no hay muchas aerolíneas canadienses, o sea, hay un par. Bueno, 4. Al final hay muchas, o sea, toda esa gente no tiene como... Sí, para absorber la capacidad. Para absorber eso está WestJet y Air Transat. Y Air Transat, pero menos, porque es... Yo justo lo estaba viendo en flota Air Canada, que andará sobre los 200 y poco aviones. WestJet es la que más se le acerca, con unos 150 aproximadamente. WestJet puede y Air Transat, que está ya en torno a los 40 y altos 50. Entonces, claro, parte de esos 4 días lo puede absorber WestJet, pero ni siquiera la totalidad de eso. No, estamos hablando de 500,000 de pasajeros. Imposible. Es una locura. Además, yo creo que tendrían la complejidad de saber cuánto esto se iba a acabar. Entonces se reubicarían a algunos pasajeros. A mí lo que me parece tremendo es que eso haya sido en el mes de agosto. O sea, esto te pilla a lo mejor en febrero o tal. Evidentemente es estratégico de parte de los tripulantes de cabina. Sí, por supuesto. Haberlo hecho ahora. Pero que se pare por completo. Claro, en Europa, por ejemplo, hablamos hace unas semanas de la huelga de Ryanair, pero en Europa, o por lo menos en España, tenemos los servicios mínimos. O sea que se tiene que cumplir sí o sí, cuando hay huelgas, un porcentaje mínimo de las operaciones, que suele ser elevado. En el caso de la huelga de Ryanair del 15 de agosto, era un 70%. O sea que solo podían cancelar 3 de cada 10 vuelos, por ejemplo. Eso es lo normal, pero lo que no es normal es lo que pasó en el Canadá. Supongo, me imagino que no sé si en Canadá eso existirá una medida similar, pero bueno. Y si existe, se las pasaron. Y si existe, pues al igual que ignoraron la orden de vuelta al trabajo del gobierno, pues igual habrían ignorado esos servicios mínimos. Pero bueno, creo que es una locura pensar además en la recuperación de eso. Por eso Air Canada dice que les ha llevado de 7 a 10 días recuperar esa operativa, más que nada porque habría aviones desplazados. Exacto. Y demás, o sea, que no tenían no estaban donde tenían que estar, y para una aerolínea pues, tan importante como es Air Canada, se notará mucho en los resultados financieros, yo creo, de este quarter y incluso del año. O sea, totalmente. Y muchas veces estas acciones acaban lastrando. O sea, lo vimos el año pasado con Delta, me parece, que tuvieron con el problema de Microsoft, es que ahora no recuerdo un fallo de esos sistemas sí, pero que afectó a todo el mundo. No sé, os suena, ¿no? Sí, un problema en la nube o no sé. Sí, el tema que afectó principalmente a Delta, y eso les llevó meses al final. Estuvieron lastrando. Pero es un problema externo, es un problema interno de la aerolínea. Sí, no, totalmente. Pero quiero decir que el ambiente, este parón podría causar eso, fricciones en Air Canada. Así que bueno, ya se han recuperado las operaciones, pero desde luego que yo creo que la noticia a lo mejor más importante del verano en términos de operaciones. Claro, no se escucha mucho porque los que estamos aquí en Europa, pues si no te pones a investigar, pues no escuchas, pero una vez que te metes... Y el alcance de Canadá global al final es más limitado. Es más limitado, pero es una aerolínea bastante potente, la aerolínea bandera de Canadá. Sí, es que Canadá es muy grande, pero tiene 50 millones de habitantes, entonces, sí, claro. Es puro hielo, pero lo demás... Sí, a ver, yo creo que hilaría la pregunta que hice yo al principio, porque esto también, ¿por qué las situaciones se tienen que tensionar hasta ese nivel? Es decir, porque puedes decir, no, el problema es de la empresa, no, el problema es de los empleados, no, el problema es de ambos. Si se tensiona hasta ese nivel, o sea, y esto me refiero, cuando digo ambos, me refiero exclusivamente en esto de Air Canada, no tanto el de Saerco que comentamos al principio. En esto de deliberadamente ya ni siquiera hacer caso al gobierno, creo que aquí ya hay culpabilidad, ya me atrevería a decir, de ambas partes, sin obviamente conocer los pormenores, las negociaciones internas, que esto será un mundo, sí. Los temas legales de que habrá la ley en Canadá, etc. Pero es que es difícil entender
cómo se llega a esa situación cuando hay miles y miles de familias que quizás necesitaban volar ese día. Ya no ni siquiera por turismo, es que lo necesitaban. Es un servicio esencial al final. Exacto, el transporte aéreo. Si no hay servicios mínimos en la ley de Canadá, de verdad creo que Canadá debería ponerse las pilas en ese asunto. Muy bien. Pues nada, chavales, lo dejamos aquí. Un buen repaso de las noticias de estos últimos días. Como siempre os decimos, dejarnos un comentario, alguna aclaración, lo que es vuestra opinión sobre estos temas que hemos comentado, siempre son bien recibidas. Darle al botón de suscribir, que seguiremos publicando más y más. No cuesta nada, apoyarnos. Eso. Es gratis. Y nada, y a la campanita para las notificaciones. Recordaros que también nos podéis escuchar en Spotify. Así que nada, tener una semana estupenda y nos escuchamos la que viene. Hasta luego. Chao. Chao. Chao.